nueva entrega de Zoom, nuestro programa de reportajes socioculturales. Comenzamos con la Filmoteca Histórica. En plena celebración del Corpus, con una puerta de alcántara engalanada con mantones de Manila, los ciudadanos salieron a las calles a recibir a una delegación estadounidense. Era el 31 de mayo de 1934 y aunque pueda parecerlo, no es el argumento de ninguna película, aunque se le parezca. Es la última grabación de la Filmoteca Histórica que nos muestra el hermanamiento entre Toledo y Toledo, Ohio, y ya está a nuestra disposición en su canal de YouTube. Actualmente en Castilla-La Mancha, 25 personas tienen perro guía, 13 de ellas viven en Toledo. La ONCE y el Consejo de Colegios de Veterinarios en Castilla-La Mancha han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar los servicios a las personas invidentes que disponen de un perro guía. Me quedo, por daros el primer titular, con lo que nos comentaba una compañera afiliada que le entregaban estos días un perro guía y ella decía que era lo más parecido a volver a ver. APANAS lleva casi 60 años al servicio de las personas con discapacidad intelectual, dando visibilidad al colectivo. Tanto es su entrega que se olvidan muchas veces de sus problemas para solucionar los ajenos. Su árbol de los deseos ha vuelto a la plaza del ayuntamiento un año más para pedir oportunidades. Así que las limitaciones sean mínimas. Ya en sí las personas con discapacidad tienen muchas limitaciones, que no les pongamos ninguna limitación más. Una cruz en forma de aspa nos lleva directamente a recordar a San Andrés. Así fue el martirio de un santo del que se acuerda en numerosas ocasiones el refranero. Hoy les demostramos que es posible seguir la pista de San Andrés más allá de la iglesia bajo su advocación en Toledo. Muy querido y respetado en Toledo, gente del pueblo llano, caballeros y nobles no faltaron a su entierro. Al tomar el cuerpo para depositarlo en la sepultura, se produjo el milagro que el Greco inmortalizó para siempre en el entierro del señor de Orgaz. Se han cumplido 7 siglos de su muerte y recordamos uno de los momentos más impresionantes de la historia de la parroquia de Santo Tomé, el hallazgo de sus restos. Él se encargó de cuidar a un rey que era menor de edad. Esto es importante. A la vez fue alcalde de la ciudad de Toledo y luego fue notario mayor del reino, lo que hoy es el ministro de Justicia. El Archivo Municipal de Toledo recupera 5 documentos restaurados por el Instituto del Patrimonio Cultural que datan de 1312 a 1657. Son varios recursos y documentos muy significativos para la historia de Toledo. Van desde el arrendamiento de la Vega Baja y 2 libros de actas con la primera carta del rey a la ciudad imperial. Entonces, por un lado estarían los pergaminos por los que el ayuntamiento compró los terrenos de la Vega Baja en el siglo XIV. Por otro lado estarían 2 libros de actas municipales, los 2 libros de acuerdos de 1656-57 y por otro un conjunto de documentos muy singulares que recogen desde cuadernos de cortes, las de Toro y las de Zamora, creo recordar, y Segovia, 2 cuadernos de cortes. Los cuadernos de cortes recogen los acuerdos que tienen lugar en las reuniones del rey con las cortes. La vida nos pone por delante obstáculos que creemos difíciles de superar, pero encontramos en quienes nos quieren el impulso que nos hace falta. Ramón Bernácer sufrió un ictus hace poco más de un año. En el proceso de recuperación ha sido imprescindible el apoyo de su mujer, María Rosa María. Los dos han visitado nuestra radio para poner rostro al de tantas personas que pasan por una situación similar de la que poco se suele hablar en los medios de comunicación. Estoy haciendo mejor a mi familia y yo me estoy haciendo mejor también porque creo que tengo esto para hacerme mejor. Y de hecho, fíjate, la Semana Santa anterior, sí, ya con el ictus, he rezado más que ninguna Semana Santa de mi vida. Los voluntarios son héroes anónimos que dedican su tiempo a quienes más lo necesitan sin esperar nada a cambio. De cara a las festividades navideñas, su labor cobra más visibilidad, pero están durante todo el año al pie del cañón. Su principal misión, el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. The old world salutes the new. Pueden evocarnos las imágenes a Lolita Sevilla cantando "Os recibimos, americanos", con alegría, aunque no sea el clásico de Berlanga, porque aquí los americanos no pasaron de largo. Al contrario, las imágenes que ven son el punto de partida de una relación muy especial con nuestra ciudad y su homónima en Estados Unidos.
La Filmoteca Histórica vuelve a sorprendernos con su último vídeo. Recoge la visita a Toledo de la delegación estadounidense que firmó el hermanamiento con Toledo de Ohio en 1934. Llama la atención el cálido recibimiento en la plaza de Zocodover, el descubrimiento de la placa en la antigua cuesta de Belén, pero sobre todo la puerta de Alcántara engalanada con mantones de Manila. Toledo estaba entonces en plena celebración del Corpus Christi. Con esta última película son ya más de 40. Echen un vistazo a su canal de YouTube. En este acuerdo, la ONCE asumirá un gasto económico inicial de 35.000 euros que irán destinados a los cuidados iniciales del perro, es decir, el adiestramiento, las vacunas y cualquier incidencia que ocurra en los primeros meses de cuidado. Actualmente en Castilla-La Mancha 25 personas tienen un perro guía, la mayoría en Toledo, y es por ello que se encuentran en proceso de cambio y en los próximos meses han anunciado que esperan desbloquear entre 10 y 15 solicitudes de perro guía que hay registradas en la región. Un perro guía, un perro de asistencia en Castilla-La Mancha, pues lo que representa y lo que simboliza, ¿no? En términos de autonomía, de libertad. Me quedo, por daros el primer titular, con lo que nos comentaba una compañera afiliada que le entregaban estos días un perro guía y ella decía que era lo más parecido a volver a ver, ¿no? En este acuerdo hay sobre la mesa varias propuestas. Desde el Colegio de Veterinarios han adelantado que están trabajando en una serie de mejoras acerca de la normativa, la reforma y el perfeccionamiento de las actuaciones a realizar. La obligación de identificación con microchip de estos animales, darlos de alta en un registro también autonómico, el SIA CLM, la documentación de estos animales y la vacuna obligatoria contra la rabia y la desparasitación contra las tenias. Y todos estos gastos es los que mediante este convenio va a asumir el Consejo Regional. Las revisiones veterinarias son fundamentales y es por ello que el trabajo de los profesionales debe suponer una labor perfectamente coordinada con el usuario que va a recibir el perro guía. Las pautas que se tienen todos los años con ellos a la hora de hacerle sus analíticas sanguíneas para ver cuál es su estado de salud. En el caso de que apareciera algún parámetro que nos preocupara poner cuanto antes remedio. Es decir, que son perros muy cuidados, son perros muy queridos y la verdad que en las clínicas pues siempre nos agrada muchísimo el que aparezcan los perros porque los atendemos si cabe con especial interés. Las personas que deseen solicitar un perro guía deben cumplir también una serie de requisitos. Además de ser usuarios de la ONCE, deben tener movilidad absoluta con el bastón blanco. Lanzando sus deseos al aire y con Joel como portavoz, Apanas da visibilidad a las personas con discapacidad intelectual. Respeto por todos, tolerancia, una novia, salud para mi familia, trabajo y amor. Son algunos de los deseos colgados en su tradicional árbol, pero sobre todo, y el más importante, piden oportunidades. Pues deseos como oportunidades para poder tener una vida digna, para poder cumplir nuestro objetivo que tengamos marcado cada uno de nosotros y que las limitaciones sean mínimas. Ya en sí las personas con discapacidad tienen muchas limitaciones, que no les pongamos ninguna limitación más. Son casi 60 años los que Apanas está al servicio de las personas con discapacidad intelectual, dejando en muchas ocasiones su vida para ocuparse de la de los demás. Por ello, las diferentes administraciones tienen un compromiso clave para lograr la plena inclusión. Plena inclusión se consigue teniendo claro que las políticas de discapacidad son un eje transversal de todas y cada una de las políticas, que tienen que formar parte de todo lo que hagamos en cada una de las concejalías y además que tenemos que dar participación, la máxima participación a las entidades sociales que vienen trabajando desde hace muchos años para mejorar la vida de las personas con discapacidad. El próximo lunes 4 de diciembre, casi 200 personas de Apanas tendrán a su entera disposición el trenecito de la ciudad para conocer diferentes monumentos de Toledo.
Según la tradición, a San Andrés le crucificaron en 2 tablones cruzados, así que esta cruz se convertiría en su atributo iconográfico y así lo pintaría José de Ribera, con el pez que aparece junto a su mano derecha, que alude a su primer oficio como pescador. De hecho, es patrón de los pescadores y de los fabricantes de cuerda. Y en la cruz a espada también lo pintó Murillo, que no pintaba casi nunca este tipo de asuntos religiosos, pero su obra recuerda a Rubens, que también eligió al apóstol para uno de sus lienzos. Caravaggio lo representaría en una cruz latina normal. Se dice que el santo, atado a la cruz con cuerdas, sobrevivió varios días predicando a la multitud. En Toledo, a lo largo del siglo XVI, hay interesantes representaciones pictóricas de los 12 apóstoles. Estas creaciones se iniciaron con la predela del retablo mayor de la iglesia de San Andrés, obra de Juan de Borgoña y Antonio de Comontes, en la que se representa a los apóstoles de medio cuerpo, en actitud de diálogo y situados sobre fondo dorado. En los años finales del Greco, el artista renovó el sentido de estas series e hizo algo novedoso: 13 lienzos exentos con las imágenes de Cristo Salvador y los 12 apóstoles, entre ellos San Andrés, cómo no. Pero volvamos a la iglesia bajo esta advocación, un templo de singular belleza, en el que el paso de los años ha dado como resultado la convivencia de diferentes estilos artísticos. Arcos de herradura, una torre mudéjar o unas pilastras visigodas. Mucho más allá de las imágenes que hace unos años sirvieron para conocer que existen cerca de 50 cuerpos momificados en su antigua sacristía, hay otras curiosidades. Esta fotografía de 1857, tomada por Charles Clifford, o esta otra, de 1872, de Jean Lugan, tomada desde el valle, muestran el edificio en ruinas, debido al abandono de las obras iniciadas en 1831. Tras 50 años se retomarían y en el siglo XIX Casiano Alguacil retrató su interior. Estas imágenes se tomaron en los inicios del XX. Se sorprenderán con una estampa muy diferente a la actual. Este pórtico ocultaba la portada mudéjar antes de que en 1975 fuese retirado. Así que ya ven, hoy que la fecha está marcada con una cruz en el calendario, que sea la de San Andrés, que desde el siglo XV se conoce con este nombre, un símbolo, por cierto, muy ligado a la historia de España. Fue enterrado por expresa voluntad en la iglesia de Santo Tomé, aunque para sus tiempos el vínculo entre la villa de Orgaz y la parroquia toledana tenía ya más de un siglo, porque el señor de Orgaz, que no conde, ya que el condado fue creado por Carlos I en 1520, gozó de fama por su buen hacer en vida y después de su muerte. Él se encargó de cuidar a un rey que era menor de edad. Esto es importante. A la vez fue alcalde de la ciudad de Toledo y luego fue notario mayor del reino, lo que hoy es el ministro de Justicia. Realmente él no pasa a la historia por eso, a él se le pinta y esa fama de santidad la tiene 150 años después de su muerte porque él se dedicó a los pobres. Esa es la gran historia que encierra Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, un noble dedicado a los pobres. Sobre don Gonzalo Ruiz de Toledo, un hombre para nuestro tiempo, habló el pasado sábado Anastasio Gómez Hidalgo en la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Orgaz, el día en el que se cumplieron 700 años de la muerte, un día para echar la vista atrás por muchas razones. Yo fui testigo cuando encontramos la tumba, Entonces yo estaba aquí en ese momento cuando los arqueólogos, más bien los albañiles, yo recuerdo a Antonio y a su hijo, que eran los dos albañiles que estaban excavando y con Miguel Ángel Bonache, el arqueólogo, al lado, de noche, estábamos aquí el párroco y yo, y bueno, pues dieron en algo duro y empezaron, bueno, pues y se encontró la tumba del señor de Orgaz. Porque la historia a veces se escribe mucho tiempo después, a pesar de la existencia de documentos históricos que certifican que el sepulcro del señor de Orgaz se encontraba aquí. Nadie se interesó en sacar a la luz lo que un grupo de arqueólogos e investigadores, gracias al empeño del párroco de entonces, don Demetrio Fernández, consiguieron en 2001, hallar sus restos.
Tras 6 años, estos documentos vuelven a ver la luz. La restauración se ha llevado a cabo en el taller laboratorio de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y también por una particular, Carmen Jiménez Limones. El resto en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Entre ellos se encuentra la carta de arrendamiento de la Vega Baja, varios pleitos ante la justicia, las constituciones de la Cofradía de San Pedro y 2 cuadernos originales de las Cortes de Castilla. Entonces, por un lado estarían los pergaminos por los que el ayuntamiento compró los terrenos de la Vega Baja en el siglo XIV. Por otro lado estarían 2 libros de actas municipales, los 2 libros de acuerdos de 1656-57, y por otro, un conjunto de documentos muy singulares que recogen desde cuadernos de cortes, las de Toro y las de Zamora, creo recordar, y Segovia. 2 cuadernos de cortes. Los cuadernos de cortes recogen los acuerdos que tienen lugar en las reuniones del rey con las cortes. Junto a ellos, 5 pergaminos del archivo secreto que data del año 1341. Además, una de las curiosidades que podremos ver es que se ha recuperado la carta que hizo Toledo de las rentas de sus propios y montes partidos a Alcocer y Fuenlabrada en el año 1429. Pues todos los archivos tienen la función de reunir, de proteger y sobre todo también de difundir todos los documentos de los que son depositarios. Todo ello ha tenido un coste de 9.000 euros provenientes de la partida presupuestaria para la conservación del patrimonio, un proceso que nos indica que la historia de la ciudad imperial sigue más viva que nunca. Cada 26 de octubre les contamos desde los medios lo que supone hacer frente al daño cerebral sobrevenido. También lo hicimos escuchando la lectura del manifiesto en la voz de Ramón Bernácer. Pero todos los que sufren esta realidad y también quienes les quieren saben que no hay un día marcado en el calendario, que los 365 hay que hacer frente a las secuelas y a la recuperación. Por eso le pedimos a Ramón que viniese a la radio acompañado de su mujer, María Rosa María, y nos encontramos con la sorpresa de escucharle hablar así del ictus que sufrió hace poco más de un año. Estoy haciendo mejor a mi familia y yo me estoy haciendo mejor también, porque creo que tengo esto para hacerme mejor. Y de hecho, fíjate, la Semana Santa anterior, ¿sí?, ya con el ictus, he rezado más que ninguna Semana Santa de mi vida. Porque hasta de una situación así se puede hablar en positivo. Que ya cuando uno es mayor, pues faltan un poco palabras de cariño, eso te quiero, esos abrazos, normal, ¿no? Porque llevas una vida un poquito rutinaria, aunque todo funcione bien. Entonces, ante esta situación, no os podéis imaginar las veces que nos hemos dicho un te quiero, que nos hemos dado un abrazo, que muchísimas. Porque en la sociedad de las prisas en la que vivimos a veces olvidamos lo verdaderamente importante, incluso el sentido de ese hasta mañana si Dios quiere. En su caso, el 22 de octubre de 2022, cuando despertó a su mujer por la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Y me dice que no siento este brazo. Dice, ¿el que estoy cogiendo es tu brazo o el mío? Entonces, al decirme eso, yo reaccioné inmediatamente, me levanté de la cama corriendo y dije, no te preocupes que voy a llamar al 112, sin más, o sea, así inmediato. Y noté que el habla era un poco rara, ¿sabes? Y él seguía, no puedo, es que no siento el brazo, no sé. Digo, tú tranquilo, no te preocupes. Y llamé al 112, vinieron inmediatamente, porque es que no tardaron absolutamente nada, y nada, enseguida se pusieron a atenderle y me dijeron, es un ictus, pero le estamos cogiendo en el mejor momento. La serenidad que también ha acompañado a María Rosa en este año de cuidados a su marido, en el que la fe ha estado muy presente, motor para entender que la vida para Ramón empezó ese 22 de octubre. La cabeza la tienes en que estaba jugando al tenis. Sí. Pero ya el cuerpo ya te está limitando. Sí. Entonces te tienes que acoplar esas 2 distorsiones que tienes entre el cuerpo y la mente, lo que tú piensas que podías hacer. Pero cuando ya vas asumiendo tu estado, tus limitaciones, pues ya vas pensando, bueno, pues cada día es un logro.
el mismo he hecho miles de sopas de letras para recuperarme, que ya las sopas ya se iban indigestando. Por eso reconoce que no jugar al tenis como lo hacía es de las cosas que más le ha costado, pero también que precisamente gracias al deporte que practicaba se está recuperando mejor. Como ven, ni él ni María Rosa han perdido la sonrisa y son así de generosos contando su historia para aquellos a quienes puedan ayudar. En España hay más de 3 millones de voluntarios, lo que supone el 8,2% de la población. Hoy nos hemos acercado hasta el Banco de Alimentos para conocer de primera mano cuál es el trabajo que desempeñan sus 5 voluntarios. 6-7 personas que normalmente suelen estar diariamente, pues son suficientes para hacer el trabajo, porque lo tenemos muy bien organizado y lo tenemos muy bien controlado. Tenemos un programa informático que nos establece el número de entidades a las que cada día tenemos que atender, tiene un calendario de entregas para las entidades, conoce exactamente el número de personas que esa entidad o que cada entidad tiene, no solo en cuanto a números, sino además en cuanto al número de adultos, de niños y de bebés a la que cada entidad atiende. Decenas de cajas se amontonan en el almacén y más ahora que llegan las festividades navideñas. Todo funciona como un encaje de bolillos para que el paquete de arroz o la botella de aceite que donamos llegue al usuario final. Aquí en el Banco de Alimentos cada mes nos llaman, no es todo lo que necesitamos, pero es un respiro muy importante para nosotros, pues de cosas básicas, de aceite, arroz, leche, material de limpieza, tomate frito, zumos, cosas así, eso con los que vamos tirando. Sin embargo, nada se deja al azar, todo está pensado, el transporte, la clasificación y el reparto. Aquí ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo es realizando los pedidos que vienen mensualmente de todas las instituciones que tenemos aquí acogidas. Y luego cuando terminamos con esto, pues colocamos un poco y organizamos el almacén. Llevo ya 20 y pico, casi voy a por los 21 pronto, porque me prejubilaron, donde estaba trabajando en un banco, allá arriba en Toledo, y dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues en vez de estar dando vueltas por la calle, mejor estoy haciendo una cosa buena, ayudando a la gente que necesita, y así nos entretenemos, por lo menos la mañana se gasta. Son ellos mismos, los voluntarios, los que señalan que esta ayuda no es algo permanente, sino pasajero, a la espera de que la persona o la familia pueda resolver su situación. Chavales sin papeles, sin trabajo y eso, que dependen de todo esto, son todos los jueves, hacemos un reparto, hacemos una inspección del almacén que hay en la propia casa de acogida, aparte del nuestro, de cómo qué falta, qué no falta y eso, y se organiza una serie de paquetes y de historia de esto y se gasta, todos los jueves. Y así se cierra el círculo y también el trabajo de todos los voluntarios. La moraleja que extraemos tras finalizar nuestro recorrido es que la persona que se ve abocada a tener que pedir ayuda podríamos ser cualquiera de nosotros. De ahí la importancia de ayudar.